Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. En esta oportunidad nos encontramos en el límite de los partidos de Rojas y de Salto, donde vinimos a conocer un lugar que tiene entre 150 y 160 años de antigüedad y que fue conocido en su momento como la Aduana de Carretas. Es un lugar que estaba a la vera del Camino Real que unía Buenos Aires con Mendoza, y bueno, vamos a tratar de reconstruirle un poquitito la historia porque no hay demasiados datos, no existen demasiados documentos como para poder explicar un poquito de qué se trataba este lugar, pero recorriendo sus ruinas y con alguna información que se ha transmitido boca a boca a través de las distintas generaciones, vamos a tratar de rearmar la historia de la Aduana de Carretas por Conociendo Pueblos. Acompáñenos. Justo en el límite de los partidos de Salto y Rojas, en el norte de la provincia de Buenos Aires, se encuentra una solitaria construcción que supera los 150 años de antigüedad. Esa edificación era la Aduana de Carretas y estaba en el Camino Real Sur, uno de los más antiguos que tiene nuestro país. Ese camino nacía en Buenos Aires, pasaba por San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Salto, Rojas, Colón y luego se desviaba hasta Mendoza. Lamentablemente no existe demasiada información sobre este lugar, solo algunos conceptos vertidos de boca en boca muchísimos años atrás. Uno de los primeros en instalarse por aquella zona es Luis Dorrego, hermano mayor de Manuel Dorrego. Hacia 1822 adquiere algunas tierras en el partido de Salto y con el pasar de los años va acrecentando sus posesiones hasta totalizar 56.000 hectáreas entre el partido de Salto y de Rojas. Construyó la estancia Las Saladas, que tenía 19 puestos, y tras su muerte, sus hijos subdividieron gran parte de esas tierras. Entre el río Rojas y la estancia Las Saladas fue que se construyó la Aduana de Carretas. Como dijimos, estaba sobre el Camino Real y todos aquellos que quisieran continuar su recorrido sí o sí debían detenerse en la aduana. Este era un enorme edificio cuyo punto sobresaliente eran dos altas torres de más de 4 metros de altura. Entre ellas había un gran portón que impedía el paso, sobre todo de noche, cuando permanecía cerrado. No se podía continuar el camino sin anunciarse en esa entrada. Cuando se lograba el permiso, se pasaba y a pocos metros estaba el puente que cruzaba el río Rojas. De ahí en más se continuaba rumbo a Rojas, Colón y más allá a Mendoza. Hoy solo queda en pie una de sus columnas, ya que la otra fue derrumbada, aunque se pueden apreciar las ruinas de su base. La aduana fue construida posiblemente en la década de 1860 y su construcción se complementaba con otras edificaciones, posiblemente alguna oficina administrativa o vivienda de algún empleado o superior jerárquico. La aduana controlaba el paso de vehículos comerciales, que eran generalmente carretas, a las que se le cobraba un costo que variaba entre el tipo de carga, el peso y el número de convoy. También servía para el descanso de carreteros y sus animales. Como no se podía circular de noche, suponemos que también tendría lugares destinados al descanso de los viajeros y alguna especie de fonda para poder surtirse de alimentos y bebidas. También es lógico pensar que habría herreros y artesanos para la reparación de carretas, ya que el estado de los caminos y las pesadas cargas resentían notoriamente la vida útil de aquellos vehículos. Cuando en 1865 se dicta la ley de aduanas en el gobierno de Juan Manuel de Rosas, los productores y comerciantes se vieron beneficiados porque hasta entonces todas las ventajas las tenían aquellos que importaban desde el exterior. Ahora el comercio sería mucho más productivo y la aduana de Carretas comenzó a tener un tránsito mucho más fluido. Las carretas de aquellos tiempos eran enormes. Algunas eran tan altas que el carrero o el carretero tenía que subirse a una escalera para poder llegar a su lugar. Luego vinieron las chatas, que eran como la carreta, pero con 4 ruedas, y que también podía llevar cargas enormes. Las carretas eran tiradas por bueyes y luego se las reemplazó por caballos.
El oficio de carrero era muy duro, porque las distancias eran larguísimas y dependiendo del destino, los viajes a veces tardaban meses. Se transitaba por caminos difíciles y sin mantenimiento, y la dificultad se acrecentaba dependiendo de la época del año. También eran muy propensos a ser interceptados por ladrones, malones o cuatreros. Era una vida difícil y no siempre se los remuneraba de acuerdo a las penurias que debían soportar. Los verdaderos ricos eran los dueños de las tropas, es decir, formaciones de 12 carretas tirada por 8 bueyes cada una. Hace ya muchísimos años que los dueños actuales de esas tierras en donde se encuentra la antigua aduana de carretas han decidido sellar puertas y ventanas para evitar así que la gente haga destrozos. Ya hemos visto en otros tipos de construcciones similares donde ingresan personas a destruir, a vandalizar, a escribir paredes con aerosol. Y bueno, para evitar todas estas cosas fue que los dueños decidieron cerrar toda la antigua construcción. A unos 1000 metros más adelante de la aduana de Carretas encontramos otra edificación abandonada. No existen datos de qué puede haber sido, tal vez un complemento de la aduana, o la vivienda personal de un jefe jerárquico, o un almacén de ramos generales. Los materiales de construcción son los mismos que los de la aduana y hasta los detalles arquitectónicos son idénticos, especialmente molduras y dinteles. A uno de sus lados se halla un aljibe bastante destruido. Toda la construcción se encuentra oculta detrás de una frondosa vegetación, especialmente de acacias, y a pesar de ser invierno, casi que pasa desapercibida detrás de tantas plantas, pese a estar a unos pocos metros del camino. Y bien amigos, así pasaba nuestra visita por la aduana de Carretas, un lugar que quisimos visitarlo especialmente en esta época, porque cuando llegue el verano seguramente con la frondosidad de las plantas va a ser imposible detectarlos desde el camino, como decíamos, a pesar de que ambas construcciones están muy cerquita del camino que une Unter con Salto. Así que bueno, te damos muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Como siempre decimos, te invitamos a suscribirte. Y si conoces algún dato adicional a lo que hemos contado, por favor déjalo en los comentarios para que entre todos podamos seguir armando la historia de la aduana de Carretas en Conociendo Pueblos.